Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, con el apoyo del Departamento de Extensión. Seguidamente, la doctora Luz Jiménez, jefa del Departamento de Extensión, nos estará dando una serie de indicaciones respecto al manejo del día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Muy provechosa la tarde de hoy. Vamos a escucharle al doctor Oscar Valiente, un doctor excelente, la doctora Celia. Muchísimas gracias por esta oportunidad también para los chicos. Es algo buenísimo el día de hoy. Muchísimas gracias al Departamento de Bromatología por dar ese apoyo esencial a los estudiantes. Nada más que quiero acotar con el permiso de todos, con el tema de cómo vamos a estar trabajando el día de hoy para los estudiantes y también para los doctores que están al finalizar la charla. Se vamos a estar entregando, vamos a estar pasando en el correo electrónico de cada uno, vamos a estar pasando el tema del formulario de evaluación, donde hay series de preguntas con respecto tanto al área de extensión, tanto como al área también de satisfacción en el área de las charlas. Entonces nos gustaría mucho que puedan contestarnos para poder también nosotros de esa manera evaluar todo con respecto a los ciclos de charlas que estamos teniendo. Desde ya muchísimas gracias, nada más que eso, vamos a estar pendientes a cualquier pregunta. Entonces la señorita Sirlene estaría dejando algunas recomendaciones también en cuanto a la temática de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Celia, muchísimas gracias, doctor Valiente, por este espacio y a todo el Departamento de Bromatología. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctor Oscar Valiente Villalba, doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, España, con especialidad en producción agroganadera y en nutrición y alimentación animal. Posgrado en digestión, metabolismo y nutrición de rumiantes por la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Doctor en ciencias veterinarias por la Universidad Nacional de Asunción, mejor egresado de la promoción. Actualmente es docente investigador con dedicación completa, ITCOM, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Es investigador asociado nacional del proyecto adjudicado Labo 1859 de la Convocatoria de Fortalecimiento de Equipo Tecnológico de Investigación del Paraguay. Investigador principal asociado en 2 proyectos de investigación adjudicados financiados por el CONACYT. Categorizado como investigador activo nivel 1 en el Programa Nacional de Incentivos a Investigadores PRONI del CONACYT. Coordinador y docente de la Maestría de Nutrición y Alimentación Animal de la FCB UNA. Docente de la Maestría en Zootecnia con énfasis en sistemas ecuarios de la FCA UNA. Profesor adjunto de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal y de Producción Bovina de Carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, San Lorenzo, Paraguay. Doctor Oscar Valiente, te escuchamos. Muchas gracias. Creo que las preguntas las compañeras van a ir anotando. Podemos escribir en el chat las preguntas que haya sobre el tema. Yo voy a dejar con mi presentación exclusivamente, voy a conectar mi cámara. Me avisan, por favor, cuando se vea la presentación. ¿Se puede ver ahí? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Y en cuanto a la voz, ¿se oye bien? Sí, todo bien. Perfecto, ok. Bueno, nuestro tema es entonces engorde en confinamiento de bovinos, que es un sistema, una forma de producir y de engordar el ganado bovino para la terminación y venta para faena. Los contenidos que pretendo desarrollar con ustedes en esta charla es
ver un poco en qué consiste este confinamiento, ver los diseños necesarios para un confinamiento, las instalaciones. Lógicamente nos centraremos en confinamientos de tamaño mediano a grande, porque este es un negocio de volumen, ¿no?, que se hace a gran escala. Pequeña escala también se puede hacer, pero como los márgenes son muy bajos, la tendencia es que sea en volúmenes importantes, un negocio de escala. Los tipos de animales a confinar, vamos a tocar brevemente. Vamos a ver la alimentación con un ejemplo de mezcla de fórmulas de cómo distribuir esa ración. Y por último, cuáles son las observaciones que hay que hacer a nivel de batea que conocemos, de bateas o de comederos que conocemos como lectura de bateas. Con eso cerraríamos esta charla. ¿Qué es el engorde en confinamiento? Y no es otra cosa que encerrar los animales, en este caso los bovinos, en áreas, en lugares apropiados para el efecto, generalmente en espacios reducidos, para ser sometidos a un proceso de racionamiento con finalidad de terminación o engorde del ganado por periodos que debe ser relativamente corto, porque el costo diario es elevado, para lograr ganancias de pesos que sean eficientes desde el punto de vista de la relación cantidad de alimentos consumidos, cantidad de kilos producidos, que sean económicos y sobre todo apuntando a una buena terminación, a una buena calidad de la carcasa o de la res que se entrega en el mercado. ¿Para qué se realiza el confinamiento? En nuestro país lo que se hace más habitualmente es durante la época de crisis de producción del pasto, que se centra en el invierno y alrededor del invierno, porque puede ya iniciarse este periodo de crisis a fines de otoño y extenderse hasta principio o mediados de primavera, dependiendo de si vienen o no las primeras lluvias de primavera. Nosotros podemos encerrar y confinar animales, por ejemplo, solo para mantenerlos. En este caso, le ofreceríamos fundamentalmente forraje o forrajes voluminosos, que puede ser fardos, puede ser ensilados, forrajes picados directamente, por ejemplo, a desmamante, ¿no?, que luego cuando viene la primavera, cuando viene la buena época de producción de pasto, lo llevaríamos al campo y para hacer una recría a pasto, o incluso vacas quizá en buen estado que pretendemos en primavera-verano introducir un programa de inseminación, y para no perder condición corporal y mantenerla, se lo confina también. Lo normal es que apuntemos a una ganancia de peso, ¿no? Para eso fundamentalmente se confina, para terminar a estos animales. ¿Qué tipo de animales podemos combinar? Lo ideal que sean animales jóvenes de sobreaño, que todavía puede tener un periodo de crecimiento antes del engorde final. Podemos engordar novillos o toretones que están al final del periodo de recría, es decir, que ya hayan iniciado la pubertad, o vaquillas y vacas de descartes. Es decir, distintas categorías de animales pueden ser confinados. Vamos a detenernos en lo que es el diseño del confinamiento en cuanto a la instalación. La localización es un punto importante a tener en cuenta. Debe ser en un sitio alto, con buena pendiente del suelo. ¿Para qué? Para que el agua de las lluvias pueda drenar sin mayores inconvenientes, ¿no? Sobre todo para eso, para que por medio de una canalización y por medio de unas piletas de decantación se pueda recoger o colectar los efluentes que surgen de esos confinamientos. La cantidad de efluentes que se produce es muy importante en los confinamientos grandes. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar lo que son los pisos, ¿no? El piso del corral, el suelo, digamos. Es importante que sea un lugar alto, bien drenado, y que haya una pendiente, ¿no? Una pendiente que, si no es en zona muy lluviosa, no debe superar el 4%.
y esta pendiente debe estar en el sentido contrario, en el lado opuesto donde se ubican las bateas o los comederos. Y nunca debe ser menor a 2%, perdón, para un buen drenaje. Esta pendiente puede ser superior a 4%, entonces en zonas muy lluviosas, que si hacemos un confinamiento estratégico en periodo crítico de producción de pasto, no sería el caso del Paraguay, ¿no? Si hacemos un confinamiento a lo largo de todo el año, sí hay periodos lluviosos en el Paraguay y es un punto a tener en cuenta. Si las pendientes son menores al 2%, también existen soluciones, ¿no? Y se debe prever construir una lomada interna en el interior de los piquetes o los corrales de confinamiento para que los días de lluvia ese sea un lugar seco donde puedan descansar los animales. En estas fotos podemos ver una lomada construida más o menos en el centro del piquete de confinamiento, que tiene generalmente una altura máxima de 2 metros y una anchura que puede ser de 2 metros o más. La altura sería 2 metros en la parte más alta, ¿no? Y el objetivo es justamente cuando haya mucha lluvia y se encharque todo el corral, haya un lugar seco para el descanso de los animales. Aquí vemos un diseño de lomada. Es importante este diseño y la forma que tiene. Si vemos que este corral de confinamiento, que es casi cuadrangular, esto tiene una inclinación, y esa inclinación es en relación a la pendiente del suelo, ¿no? Porque mal haríamos si esto tuviera un diseño perpendicular al sentido de la pendiente, porque actuaría como una presa, como una represa, donde se juntaría agua de lluvia y no habría una buena, digamos, no fluiría el agua de lluvia hacia la zona de colección de los efluentes regularmente. Por eso debe tener esta forma, el Doctor, diseño de la lomada. un rato te interrumpo, María Paz te habla. Sí, doctora. Para que aclares nomás, hay chicos que están escribiendo de que están conectados desde su celular, otros ya le están dando indicaciones, pero para que aclaremos de que esto está siendo grabado, ¿verdad, doctor? De que si no están pudiendo ver la presentación, porque a la mayoría nos está saliendo. Y como están escribiendo en el chat, seguro esta información, ahí está la doctora Luz Jiménez, va a estar disponible, doctora Luz, para la tranquilidad de los que están participando y no pueden ver de repente ¿cómo es que se llama? La presentación. Sí, doctora, así mismo. Una vez que termine, me pueden pasar el video guardado, la presentación, y vamos a alzar en el canal de YouTube de Extensión, doctora. Sin problema, doctora. Pero Ali está guardando. Sí, está Sí. grabando, doctor, la presentación. Ok, porque yo solo estoy presentando. Sí, disculpe, doctor, disculpe, para Tranquilo, aclarar eso. seguimos entonces. Ok, Todas las presentaciones que estamos haciendo, vamos a estar alzando todo en el canal de YouTube. muchas gracias, perfecto. Entonces, estos corrales deben tener un espacio asignado por cabeza o por animal. Mínimo tendría que ser de 15 metros cuadrados y un máximo de 40 metros cuadrados. Es importante llegar al máximo en nuestro clima, en nuestras condiciones en clima tropical, ¿no? Y si el terreno es relativamente plano, también es importante dar más espacio a los animales. La cantidad de animales por corral, lo recomendable, lo ideal que sea de 100. Puede ser un poco diferente a 100, por ejemplo, calcular de acuerdo a la carga de los camiones. Si yo en un acoplado puedo cargar 40 animales, podría ir a 120 animales, por ejemplo, por corral, que sería 3 cargas. Porque la idea es, en el mismo día de terminación, sacar a todos los animales, vaciar el corral de confinamiento. Nunca mezclar animales que sobra de un corral a otro. Y máximo sería 200 animales. ¿Por qué no más? Porque es muy difícil formar grupos homogéneos y los grupos animales deben ser homogéneos, como veremos más adelante. Entonces, aquí vemos una serie de piquetes o corrales de confinamiento, ¿no? Este no es un piquete perfecto, no es un corral perfecto. ¿Por qué? Sobre todo para nuestras condiciones, porque yo no veo ninguna sombra en estos corrales. Los comederos.
lógicamente es fundamental porque toda la alimentación, todo el racionamiento se provee por el hombre en los comederos. El espacio necesario es de 30 a 50 centímetros lineal por animal. ¿De qué depende que sea 30 o 50? Si la ración es más a base de balanceado de concentrado y muy poco forraje voluminoso, sería suficiente 30 centímetros. Y si utilizamos bastante voluminoso que ocupa espacio dentro de la batea, mejor es dar este espacio de 50 centímetros. ¿Por qué no más? Porque no se acercan generalmente, si hacemos una buena distribución de la ración, más del 75% de los animales al mismo tiempo al comedero. Y este comedero debe estar a un lado del corral de confinamiento y fuera de ese corral de confinamiento. Y colocado en el sector más alto del corral. ¿Por qué? Porque si colocamos en el sector más bajo, esto puede también actuar como una represa y retener el agua de lluvia y formarse encharcamiento importante en ese lugar. El drenaje del agua de lluvia debe ser en el sentido contrario a donde está ubicado la línea de comedero o la línea de batea. Es importante construir una vereda o guardapolvo. Esto que vemos en la foto es lo que conocemos como vereda o guardapolvo. Debe tener una anchura de 2,5 metros a 3 metros. Puede variar dependiendo de qué máquina meteremos aquí para limpiarlo posteriormente. Puede ser de empedrado, hormigón armado, tiene que ser antideslizante, por eso tienen estos agujeros. Y la pendiente debe ser de 3 a 6%, incluso podría ser un poco más en sentido contrario a la batea, para que el agua de lluvia drene hacia el otro lado. Este es un lugar que sufre mucho, donde permanece mucho tiempo los animales, entonces fácilmente se va a encharcar y el barro aumenta el requerimiento nutricional del animal. Y si hay barro, el animal es menos eficiente en convertir su alimento en peso. Aquí vemos una perspectiva de perfil, lo que sería una batea, un comedero, que tiene la forma de una J. La parte más alta está en el lado externo y es vertical. Es muy importante que esto sea vertical, que no sea redondeado para entrar fácilmente a limpiar con la pala frontal de un tractor. Vemos la profundidad de la batea de unos 45 centímetros. Por otro lado, aquí están los hilos de alambre que vimos en la foto anterior, que puede ser de acero, también de cabo de acero, que debería estar entre un 40 a 50 centímetros encima del borde interno del comedero. El objetivo de esto y otra línea, 20 o 30 centímetros más arriba, es evitar que los animales puedan salir fuera del corral y puedan entrar dentro de la batea. La batea está completamente fuera del piquete para que sea fácil su llenado mecánico posterior. Y aquí vemos la pendiente del guardapolvo de 6% en este caso, y vemos también su anchura de 2,5 a 3 metros. Los comederos pueden hacerse de palma de caranda, y como en este caso podemos utilizar carpas resistentes sujetas en los bordes por listones de madera. Se puede utilizar bateas exclusivamente de madera, de hormigón armado, en este caso es de hormigón armado con divisiones internas, o puede ser de mampostería también estos comederos. Aquí vemos una cosa que tampoco hay que hacer, ¿no? Lugares muy planos donde el agua de lluvia queda, ¿no? Y no hay un camino de todo tiempo para la distribución del alimento. Acá es un problema la distribución, que se necesita un tractor mínimo 4x4 para distribuir los alimentos, ¿no? Entonces es lo que no hay que hacer. El consumo de agua. El agua es un factor muy importante, ¿no? Dentro de un confinamiento. ¿Y qué estimaciones tenemos que hacer? El consumo por cabeza va de 60 a 80 litros por día para nuestro clima. Vamos a prever nomás 80 litros por día por el calor, porque el consumo de agua es mayor, ¿no? Es muy importante tener un reservorio. ¿Cómo dimensionamos este reservorio? Este reservorio debería tener por lo menos capacidad para aguantar 3 días
sin poder recargarlo, ya sea por problema de energía eléctrica, problema de la motobomba o problema en el pozo de donde se bombea, etcétera, ¿no? Porque que el animal deje de consumir agua es mucho más perjudicial desde el punto de vista productivo que deje de comer un par de días de alimento o ración, ¿no? Por eso hay que prever por lo menos para 3 días el reservorio de agua, para que en caso de que haya un problema, exista ese tiempo para solucionar ese problema y que nos falte el agua. Ideal es instalar 2 bebederos en los corrales que sean para 200 animales, ¿no? Separados de las bateas, que estén más o menos en la mitad del corral, ¿no? En la parte media del corral, y también si colocamos 2 bebederos deben estar separados unos de otros. No es conveniente utilizar bebederos muy profundos o de gran volumen, no es necesario. Lo importante es el caudal de recuperación del agua al bebedero, y eso depende del diámetro del caño que llega al bebedero, que por lo menos debe ser de 2 pulgadas de diámetro. Aquí vemos un bebedero que debe tener una vereda por lo menos 2 metros de ancho, que es donde pisa el animal, para evitar que el agua que se derrama por alrededor encharque este lugar. Aquí vemos un bebedero construido entre 2 piquetes o corrales de confinamiento. No es lo ideal porque hay mucha presión sobre estas instalaciones y los animales de un corral a otro pueden pelearse entre estos hilos de alambre, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal es que esté en el centro del piquete o del corral de confinamiento. ¿Y qué espacio tenemos que prever? De 3 centímetros por cabeza. La sombra es muy importante, y sobre todo cuando la temperatura supera fácilmente los 35 grados y con alta humedad relativa del ambiente, hay que tener sombra. No hace falta que sea sofisticado, puede ser de malla de tela, con una, digamos, que deje pasar un 20% la luz y que ataje la luz en un 80%, ¿no? Una malla de 80%, digamos, de cobertura sería suficiente. ¿Y por qué no más de 80%? Porque el agua de lluvia puede quedarse por encima y romper esta malla. Hay que construir, hay que dejar espacio. La altura debe ser más o menos de 4 metros, debe tener un largo de 12 metros, una anchura de 6 a 8 metros, y debe haber espacios entre sombra y entre hilera de sombra para una buena circulación del aire, para que esto se seque fácilmente tras las lluvias. ¿Cuál es el espacio de sombra que hay que prever? Y 3 a 4 metros cuadrados por cabeza. Aquí vemos, no hace falta que sea sofisticado, una media sombra, ¿no? Los animales, ven ustedes, muchos están bajo la sombra, es muy importante para nuestras condiciones climáticas. Puede ser mallas de este tipo, que deja pasar, que ataja el 80% de la radiación solar, porque si es más tupida y deja pasar menos, se va a juntar el agua, y cuando hay mucha lluvia, entonces por ese peso del agua se puede romper esta malla. Por eso no ir a más de 80% de cobertura, ¿no? Luego tenemos los callejones de alimentación, que es el callejón, que es el camino por donde pasan las mezcladoras o los mixers, los carros distribuidores, para cargar las bateas, ¿no? El ancho de estos callejones van de 5 a 6 metros normalmente. Por otro lado, y el lado contrario de la línea de la batea, tenemos los callejones para manejar los animales. Ahí vamos a tener el portón o la cimbra para ingresar a cada piquete, y debe tener una anchura de 3,5 a 4 metros, que es por donde metemos los animales o sacamos para llevar, por ejemplo, al corral de manejo. Aquí vemos los callejones de alimentación. Aquí es un sistema donde el carro distribuidor trabaja sobre un sistema de riel. Aquí vemos un camino de todo tiempo, está techado. Esta instalación es muy costosa, no hace falta tampoco que esté techado el camino de distribución de alimentos. Lógicamente aquí nunca va a haber problema de encharcamiento. Aquí vemos un camino de distribución de alimentos que es empedrado, y lo normal en nuestro país es que por lo menos sea un terraplén que esté enripiado. ¿Cuál sería la desventaja de un terraplén enripiado? Que necesita más mantenimiento nada más que los otros, ¿no?
Así tendría que ser el diseño de un confinamiento de tamaño mediano a grande. Aquí tenemos las líneas de batea, este sería el callejón de alimentación. Aquí tenemos del otro lado, del lado contrario, la línea de batea, por donde entrarían los animales y saldrían los animales. Este es el callejón, digamos, de manejo de los animales, pero también sería un callejón de alimentación porque enfrente nomás tenemos la otra línea de batea de la otra línea de piquete de confinamiento. Necesitamos también tener un corral de manejo con lugar de encierro de los animales, embudo, brete, cepo, casilla de operaciones. Necesitamos tener un pequeño laboratorio para guardar los medicamentos y todo el equipamiento necesario para el manejo de los animales dentro del corral. Debemos tener básculas para el pesaje de ingreso y el pesaje de salida, es lo mínimo que hay que evaluar. Y el embarcadero fundamental para la llegada de los animales a confinar o para sacar los animales ya para la venta. Este corral, aquí tenemos el corral en este caso. El corral de manejo debe estar muy cerca de los piquetes de confinamiento, de tal manera que el traslado de los animales sea fácil hasta este corral de manejo. Es importante tener también un tinglado en donde se construya unas divisiones con una pared de altura media que conocemos como celdas o boxes, donde podemos almacenar alimentos embolsados o a granel. Luego tenemos la fábrica de ración, donde debe haber un molino para moler los granos, una mezcladora y una tolvas de productos terminados, de las cuales se carga, de donde se cargan las mezcladoras o los mixers. Aquí vemos las tolvas con estos tubos de caño sin fin, del sistema sin fin, que permite cargar la mezcladora directamente de estas tolvas que tienen ya productos mezcla balanceada terminada. Generalmente estos mixers se cargan ante el forraje voluminoso y sobre ese forraje voluminoso se carga el balanceado que aquí dentro se mezcla para armar la ración completa. Aquí vemos un silo de voluminoso, que puede ser un silo de sorgo, puede ser silo de maíz o silo de pasto elefante, etcétera. Qué importante mirar en este diseño, el piso que es de todo el tiempo, no importa los días de lluvia, aquí igual cada día hay que entrar a sacar el silo, por lo menos 2 o 3 veces al día, entonces esto debe ser un lugar donde se pueda circular sin problema. También podemos hacer silo de grano húmedo de maíz en un silo tipo búnker, como el que tenemos aquí del lado izquierdo de la diapositiva, o se puede utilizar los silos tipo bolsa, los tipo chorizo, ya sea para forraje picado o grano húmedo de maíz. En este caso, un grano húmedo que se ensila con 28 a 35% de humedad. Es decir, se cosecha y se ensila directamente, no se lleva a los secaderos de grano. Inclusive a veces se reconstituye un poco la humedad antes de ensilar. Y generalmente estos granos están machacados o aplastados. Aquí vemos la carga de un mixer, de una mezcladora, directamente de aquellos boxes o aquella celda que tiene alimentos a granel, con una pala cargadora, con una pala frontal se recoge y se carga en el mixer. El mixer tiene la capacidad de mezclar la ración. Y los alimentos que entran en menor cantidad generalmente están embolsados y tienen unos tubos para cargar, o directamente se carga o por medio de un sistema de escaleras se sube hasta la parte alta del mixer y se descarga ahí las bolsas de los ingredientes que entran en pequeña cantidad. Aquí vemos el sistema de mezclado que tiene el mixer para mezclar la ración completa. Y una instalación interesante, ¿no? Si trabajamos con fardo, con heno, que es un alimento seco más balanceado, la humedad es muy baja. Generalmente está entre un 12 a 15%. Lo ideal de la ración es que tenga por lo menos un 30 o 35% de humedad. Entonces acá hay un sistema para mojar el alimento dentro del mixer, dentro de la mezcladora. Para confinamientos pequeños no hace falta
que sea un mixer que esté colocado sobre el chasis de un camión. Basta estos mixer de tamaño mediano que se coloca sobre los 3 puntos del tractor. Esto tiene la función también de mezclar y distribuir los alimentos. Aquí vemos la distribución de los alimentos. Acá hay una boca de descarga. La cantidad que hay que echar por corral. Generalmente estos mixer tienen una báscula incorporada. Entonces se puede determinar la cantidad que se va a echar de alimento por cada corral. ¿Cómo se regula eso? Se regula por medio de esta abertura y con la velocidad del tractor, y se programa la cantidad que se va a echar, ya que tiene la báscula incorporada, y por medio de una bocina, por un sistema de pitido, te avisa cuando está descargando todo lo que corresponde a cada piquete. Los efluentes es muy importante. Tal es así que nuestra ley de ambiente requiere que los confinamientos tengan una evaluación de impacto ambiental. Y para aprobar esa evaluación de impacto ambiental necesitamos tener un sistema de colecta de los efluentes. Necesitamos unos canales de recolección primario, que es el que va a recolectar directamente de los corrales de confinamiento, unos secundarios donde se junta todo lo que viene de las distintas líneas de los corrales de confinamiento, que lleva a los piletas, o a las lagunas de decantamiento, evaporación y almacenamiento. Aquí vemos el diseño completo de un confinamiento. Lo pintado en azul serían los canales primarios colectores de los efluentes de cada piquete, que se conecta con un canal secundario que lleva a una pileta de decantación que está aquí por debajo. Se ve apenas la punta en esta imagen, ¿no? Por otro lado, es muy importante el sistema de barreras rompeviento de árboles de hojas caducas. Sería para nosotros la línea de arborización que se ha colocado hacia el viento sur, porque que tenga hojas durante el invierno para atajar el viento sur. Y la línea de arborización permanente, de hojas permanentes, tendría que estar hacia el norte, ¿no? Para atajar los vientos cálidos que vienen del norte, que es la mayor parte del año. Por eso las hojas de estos árboles deben ser permanentes, no de hojas caducas. También vemos que cuando los corrales se vacían, hay que recolectar el estiércol, ¿no?, de cada corral, y eso se junta en un estercolero, se forma una loma de estiércol, como lo que se ve en esta imagen. Aquí vemos una pileta de decantación de efluente. Este sería un canal secundario de recolección que trae de los distintos piquetes de confinamiento. Y esto sería la perspectiva de un gran confinamiento. Por un lado tenemos los corrales de alojamiento de los animales, los corrales donde se hace el engorde. Aquí hay 2 módulos de corrales. Por otro lado tenemos el corral de manejo, que tiene que estar muy próximo, muy cerca de estos corrales de confinamiento, para que el acceso a los animales sea fácil. Aquí tenemos lo que sería el patio de la fábrica de alimentos, de los depósitos y fábrica de alimentos. Por aquí tenemos el reservorio del agua para proveer a los animales. Aquí tenemos unas pequeñas piletas de digamos, de colección de efluentes, donde ocurren las primeras decantaciones. Y finalmente aquí abajo tenemos la laguna más grande de evaporación de los efluentes, o simplemente de almacenamiento, de donde se puede reutilizar, por ejemplo, para regar campos o para, digamos, abonar campos de forrajes de corte. ¿Qué tipo de animales podemos destinar a confinamiento? Ideal es que sean animales jóvenes, que todavía puedan estar en crecimiento de sobre año. ¿Por qué motivo? Porque esos animales todavía acumulan músculo. Y el músculo es un tejido que tiene mucha agua, alrededor del 70%, y es un tejido más fácil de ganar en relación, por ejemplo, a la grasa. Entonces podemos meter novillos o toretones jóvenes ya recriados, que hayan entrado en la puerta, que todavía va a tener un desarrollo muscular, ¿no? Y finalmente va a engordar. Podemos engordar vaquillas y vacas de descarte, como hemos visto,
Y si comparamos desde el punto de vista de la eficiencia, el más eficiente son los toros, los machos enteros, seguido por los novillos y por último están las hembras, ¿no? Los animales flacones es interesante meter en el confinamiento. ¿Por qué? Porque los animales flacones han perdido algo de masa muscular, entonces lo primero que va a hacer va a recuperar esa masa muscular y eso es fácil de ganar. Y finalmente va a engordarnos y la velocidad de ganancia de peso que tiene en relación a un animal ya semi engordado es mucho mayor, porque un animal semi engordado que le falta poco para su terminación, todo lo que gana va a ser grasa prácticamente y eso cuesta mucho más energía, tiene un coste energético mucho mayor para acumularlo. ¿Cómo se produce el crecimiento de los tejidos? Ese es un punto importante y vamos a ver una imagen posterior, una gráfica que nos ayuda a interpretar. Durante la época de lactancia del bovino, crece el tejido óseo y el tejido muscular. Acumula muy poca grasa en este periodo de vida el animal. Posteriormente a la lactancia, en el periodo de recría, digamos, y cuando comienza la pubertad, ahí termina, prácticamente termina el crecimiento de la masa muscular. Continúa creciendo después de la pubertad, pero a un ritmo muy lento, ¿no? Y en la fase final, lo que se acumula fundamentalmente grasa. Entonces, un novillo terminado para nuestras condiciones y para nuestro mercado tiene generalmente 18 a 20% de grasa en relación a su peso. Es decir, 18 a 20% de su peso es tejido adiposo, es grasa. Y en la res ya limpia, digamos, en la carcasa, generalmente se acumula en un animal terminado que va a mercado entre 23 a 25% de grasa. Y aquí vemos cómo se acumulan los tejidos. Estos están expresados en kilogramos, estas curvas trazadas, ¿no? Es acumulación de tejido en kilogramos. Entonces vemos lo que es piel, seguido de hueso, músculo y grasa. La piel es el primer tejido que crece todo. Cuando el animal llega a la pubertad, esto ya no aumenta de peso ni de tamaño. El hueso crece hasta apenas pasado la pubertad, luego ya se estabiliza también. La masa muscular tiene un crecimiento muy importante hasta la pubertad, luego es más lento hasta la madurez y después de la madurez prácticamente se estabiliza el crecimiento muscular. Y el tejido graso se acumula de manera importante ya cerca de la pubertad y sigue acumulándose a un ritmo muy importante, muy rápido hasta la madurez y luego de la madurez ya se ralentiza, ya se vuelve plano, ya se vuelve una meseta esta acumulación de tejido. Entonces el último tejido que se acumula en forma importante es la grasa, ¿no? Por eso es muy difícil engordar un animal joven, ¿no?, que está en crecimiento. Tendríamos que darle muchísima energía para que engorde. Y va a ir en detrimento de la masa muscular ese engorde, por eso va a ser un animal gordo a una edad joven y a un peso inferior. ¿Cuál es el momento del faena? Y es una etapa intermedia entre la pubertad y la madurez. Ese es el momento que hay que enviar a faena y es cuando entre un 23 a un 25% de la red es grasa. Los animales jóvenes tienen la particularidad, un animal en crecimiento cerca de la pubertad que tiene menor gasto de mantenimiento, porque necesita menos energía para su mantenimiento y tiene una mejor conversión alimenticia. ¿Por qué motivo? Porque todavía sigue ganando masa muscular de manera importante. Lo que hay que buscar en un confinamiento es alta tasa de ganancia, ¿no? A no ser que el objetivo sea solo de mantenimiento, ¿no? Pero si es un confinamiento exclusivo para terminar animales y enviar al mercado, la ganancia de peso debe ser alta. ¿Por qué? Porque eso disminuye el costo relativo del mantenimiento. Es decir, un menor porcentaje de la ración yo utilizo para mantener a los animales. La mayor, que si la ganancia de peso es más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso que yo metí en el confinamiento y que es lo que se debe mantener,
eso no aumenta de valor. Eso no aumenta de valor a no ser que el precio de la carne empiece a aumentar y se valorice ese. Solo en ese caso, ¿no? Entonces lo importante es que seamos eficientes, ¿no? Que buena parte de la energía o la ración que consume vaya para aumentar peso, ¿no? Porque siempre va a ir la ración, primero para mantenimiento y lo que sobre va a ir para aumento de peso. Si la ganancia de peso es alta, se acorta el periodo de engorde, ¿no? Se obtiene mejor grado de terminación. Si la ganancia de peso es alta, la red se termina mejor y hay un mayor rendimiento también a la hora de comercializar. ¿Cuál es el animal ideal? No es todo lo que le dije. El animal ideal depende en su técnica de producción animal de la relación costo-beneficio. Puede ser una vaca, puede ser una vaquilla, puede ser un toro que es mucho más eficiente zootécnicamente, pero no, el animal ideal quizás cuando la relación costo-beneficio no sea lo óptimo, no sea lo ideal, ¿no? El animal ideal me define finalmente el dinero, la relación costo-beneficio, o viceversa si quieren. Los lotes de animales, cuando formamos los lotes de animales, estos deben ser homogéneos. ¿Por qué deben ser homogéneos? Por ejemplo, hembras juntas, machos enteros juntos, machos castrados, los novillos juntos, vacas adultas juntas, de tamaño parecido, de peso parecido. Eso implica homogeneidad. Si son diferentes grupos genéticos, cruzas o razas puras, también debe estar en corrales independientes. La homogeneidad reduce el efecto de la jerarquización que conocemos como dominancia, ¿no? La ración se formula con mayor precisión porque se formula en relación para un animal promedio, del grupo. No se formula para cada cabeza porque la ración se da todo junto, ¿no? Entonces, si mi lote es homogéneo, mi formulación es más adecuada para esos grupos de animales. Se utiliza mejor la ración. ¿Por qué? Porque hay menos dominancia, hay menos competencia y todos comen a voluntad. Porque si hay jerarquización, dominancia por diferencia de tamaño, los más fuertes van a comer más y los más débiles o los dominantes van a comer naturalmente menos y su consumo no va a ser voluntario. Tamaño de los lotes, hemos hablado, ideal 100, no, nunca más de 200 animales. Pasemos a la alimentación del ganado. En primer lugar, hay que alimentar para cubrir un requerimiento nutricional que tiene. Ese requerimiento nutricional depende de varios factores: peso, tamaño, raza, sexo, etcétera. Eso influye, pero una variable muy importante que influye también en el requerimiento son, por ejemplo, las condiciones climáticas y otro factor determinante, el objetivo de ganancia de peso que uno quiere. No es lo mismo formular para ganar 1,5 kg que para ganar 1,8 kg. A mayor ganancia de peso, mayor requerimiento nutricional. Y los alimentos son los que aportan los nutrientes, ¿no? Lógicamente elegir los alimentos que va a aportar alta concentración de nutrientes, ¿no? Pero no es suficiente aportar alimentos ricos en nutrientes, ¿no? Muy digestibles, sino esos alimentos deben ser consumidos a voluntad en cantidad apropiada. Y todos estos están influenciados por factores ambientales, ¿no? Un día de lluvia, el animal come menos, con frío intenso, come más, con un calor excesivo, come menos. O sea, el medio ambiente influye en todos estos factores. En la alimentación hay que considerar los requerimientos nutricionales, como hemos dicho, de acuerdo al tipo y categoría del ganado. La mayor parte del alimento, ¿cuál va a ser el alimento principal en un confinamiento? Y va a ser los granos de cereales. ¿Y cuál es el cereal del clima tropical? Y el maíz. Ese va a ser el componente principal de la ración del confinamiento. Y aquí tenemos un ejemplo de fórmula para animales en terminación. Serían macho entero, toros con un peso vivo promedio de 375 kilogramos. Con una ganancia diaria de peso esperada de 1,8 kilogramos por día. La fórmula es sencilla,
aquí hacemos una mezcla de 5 componentes nada más: el pasto cameruno, pasto elefante, que es el voluminoso, la fuente de fibra; maíz grano, que es el cereal; el pele de soja, es una fuente de proteína; y la urea, que es una fuente de nitrógeno no proteico; y un núcleo que tendrá minerales, vitaminas y aditivos. Son 5 componentes que mezclamos. La fórmula es sencillita. En kilogramos de materia seca, en esta fórmula tenemos un poco más de 2 kilos de pasto camerún, maíz 6,41 kilos, pele de soja 0,46 kilos, urea 0,12 kilos, y el núcleo mineral vitamínico 0,25 kilos. Entonces, en materia seca, los kilogramos que va a consumir este animal con este peso promedio es de 9,37 kilos, pero lo que mezclamos no es materia seca. Lo que mezclamos es la materia fresca, o como ofrecido con materia, o como materia original también se la conoce. Entonces, si yo paso en materia fresca, cambia esta cantidad. El voluminoso, que es muy rico en humedad, pasa a 10,51 kilos. El maíz, que tiene poca humedad, 7,29, 0,52 el pele de soja, 0,13 kilos de urea y 0,25 kilos el núcleo, que tiene 100% de materia seca. Entonces, ¿qué cantidad de alimentos tengo que echar a cada animal durante el día en la batea? 18,69 kilos. Si vemos el porcentaje de materia seca, casi un 80% del balanceado, que está constituido por maíz, pele de soja, urea y el núcleo. Y un poco más de 20%, 22,68 concretamente, es la fuente fibrosa, es el voluminoso. En materia fresca, aquí tenemos los porcentajes y vemos los precios en guaraníes por kilogramo. ¿Qué es lo que compramos o valoramos? Es la materia fresca. Yo compro el maíz con la humedad que tiene. Entonces, este precio es de este maíz, de los 7,29 kilos, en forma fresca. Y 150 es del pasto con la humedad, guaraníes por kilo. Este precio multiplicado por la cantidad de materia fresca me da el precio total de cada componente de la ración, y haciendo una sumatoria aquí en columna de estos 5 números, me darían 9.529, que es el costo en guaraníes de la ración diaria. El costo en guaraníes de la ración diaria. Este número dividido por 9,57 me da el costo por kilogramo. Y este costo por kilogramo, como vemos, está alrededor de 1.000 guaraníes, casi 1.000 guaraníes. Esto básicamente es una ración, ¿no? Para cada caso hay que hacer una mezcla, hay que hacer una fórmula. Estos ingredientes pueden variar dependiendo de lo que se dispone, dependiendo de los precios, etc. Lo más probable es que el maíz nos falte. Difícil es sustituir el maíz. A lo mejor una parte podemos sustituir, pero todo el maíz no, porque es el aportante fundamental de energía en la ración del confinamiento. Hay otra forma de hacer confinamiento, que es el que se hace con grano entero de maíz más un concentrado proteico que tiene minerales, tiene vitaminas y tiene aditivos, que generalmente viene como un concentrado peletizado, que consiste, una vez pasado el periodo de acostumbramiento, que dura generalmente 2 semanas, de ofrecer una mezcla que tenga 80 a 85% de maíz y 15 a 20% de ese concentrado. Necesitamos voluminoso. Sí, ¿por cuánto tiempo? Y generalmente para 2 semanas, por 15 días, porque hay que hacer el acostumbramiento. Un animal que viene de comer exclusivamente pasto, lo encerramos, no le podemos dar grano entero de maíz y concentrado proteico directamente. Hay que acostumbrar, hay que darle voluminoso en alta proporción los primeros días e ir reduciendo gradualmente ese voluminoso y aumentando esta mezcla. Funciona muy bien en animales jóvenes y por periodo corto de engorde, no superar 100 días de engorde, porque superados los 100 días de engorde vamos a tener problemas de la aminitis, erosión a nivel de la mucosa preestomacal y accesos hepáticos. Aquí vemos la foto. El maíz debe ser
grano dentado o semidentado, es decir, grano grande. No grano partido ni granos chicos de maíz. Y vemos aquí el que entra en menor proporción, que es el concentrado proteico pelletizado. Debe estar bien mezclado esto, ¿no? Porque en cada bocado el animal debe alzar una muestra representativa, digamos, de esta mezcla. Aquí vemos ya en batea distribuida la ración. Estos animales ya están acostumbrados, por lo tanto ya no hay voluminoso. Su ración es sin fibra, porque el maíz de grano grande hace de fibra, es la que se mastica, estimula la insalivación y ejerce el efecto tampón a nivel del preestómago para neutralizar una posible ácido. ¿Qué pasa cuando usamos grano chico o grano roto? Que vamos a encontrar mucho grano de maíz que pasó sin ser digerido por el aparato digestivo en la materia fecal. ¿Cómo hacemos el racionamiento? Y no podemos cargar la batea una sola vez al día, ¿no? Hay que hacer una distribución de por lo menos 3 a 4 veces por día, ¿no? Siempre debe estar disponible para un consumo a voluntad. Y esta es la manera. La batea no tiene que estar nunca vacía para que el consumo sea voluntario, porque a mayor consumo hay una teoría que dice, y que es real porque pasa en la realidad, hay mayor ganancia de peso, mayor producción animal. La cantidad de ración se fija en función al programa, pero lo definitivo es la observación del consumo, es decir, hacer una lectura de la batea. Realizar una limpieza una vez a día de los comederos, se puede hacer eso a la tarde. El consumo de alimentos debe ser sin restricción, ¿no? Más del 50% de esos alimentos va destinado a mantenimiento y el resto va para ganancia de peso. Por eso el consumo debe ser alto, ¿no? Debe ser voluntario, porque si el consumo no es voluntario, mucho más va a ir destinado a mantenimiento y menos porcentaje a ganancia de peso. Consumo alto disminuye el costo relativo de mantenimiento y mejora la conversión alimenticia. Los animales grandes, de tamaño grande, lógicamente consumen más. Y para ir cerrando, vamos a analizar lo que es la interpretación de la observación de la batea, que le llamamos lectura de batea. Esto se califica, tiene unas puntuaciones. En este caso es de 0 a 4, en otros casos suele ser de 0 a 3. Una calificación 0, ¿qué me indica? Que la batea está totalmente vacía, inclusive vemos mojada aquí en el fondo por la insalivación. El animal que tiene hambre fue buscando alimento y mojó el fondo de la batea. Los animales pueden ser agresivos en este caso, estar ansiosos en espera de alimento y pasó varias horas sin comer. Cuando se va a distribuir la ración, más del 50% de los animales van a estar pescando cerca de la batea y los demás dirigiendo inmediatamente hacia la batea. ¿Qué hacemos al día siguiente? Aumentar la oferta en un 5%. Con la calificación 1 va a haber un resto en la batea, mínimo, ¿no? Más o menos un 2% de lo que le hemos dado en el día anterior. Vamos a ver que el fondo de batea, acá se ve el cemento, el color de cemento es visible en el fondo de la batea, la mayor parte, ¿no? Los animales, ¿qué comportamiento va a tener? Normal, 25% va a estar cerca de la batea y el 50% se levanta y se dirige hacia la batea. Entonces, nunca hay más de un 75% de los animales comiendo al mismo tiempo, si no pasa hambre, si el consumo es voluntario. Mantener la oferta en ese caso. Si mi lectura es 1, mantener la oferta del día siguiente. Calificación 2, capa fina de alimento, sobra un 10% de la oferta anterior. Los animales tienen también un comportamiento normal, 20% estarían cerca de la batea y un 50% se iría hacia la batea cuando vamos a volver a distribuir la ración, ¿no? Observar si hubo selección. El resto de alimentos que queda aquí, si fue elegido, si fue seleccionado, esa sobra que hay. Y si están fermentadas, hay que eliminar esto, hay que desechar porque el animal rehúsa a comer sobre un alimento fermentado. En este caso, ¿cuál es la decisión? Mantener la oferta del día siguiente. Si la calificación es 3, significa que hay una sobra del 20% de la oferta del día. Motivo,
nos equivocamos en la oferta. Algún problema hubo en el sistema informático, pasamos mal la fórmula, se preparó mal la mezcla, porque ese día llovió mucho, porque hizo un calor extremo, algo pasó ahí que hay que evaluar. Probable gran variación del consumo y por supuesto en la ganancia diaria de peso también va a variar mucho, ¿no? En cuanto a los comportamientos de los animales, en 15% va a estar frente a la batea y 50% va a estar descansando, haciendo cualquier otra menos con ganas de comer. Reducir la oferta del día siguiente en un 20%. Y la calificación 4, cuando te sobra la mitad de lo que le ofreciste en el día, ¿no? Un 50% de la ración anterior. Acá evidentemente hubo errores muy grandes, ya sea en la lectura del día anterior, o error de comunicación para preparar la ración, o la oferta que dimos, ¿no? Algún error. Los animales, ¿cómo se van a comer? Es bastante impredecible el comportamiento. 15% van a estar cerca de la batea, el resto rumiando, descansando, pero menos comiendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Aumentar o disminuir? No. Hay que buscar dónde está el error y corregir ese error. Eso es lo que hay que hacer. Y algunas consideraciones finales. Fundamental es disponer de instalaciones de acuerdo a las recomendaciones técnicas, ¿no? Es fundamental eso, ¿no? Consideraciones finales. Milser eficiente y acorde al tamaño del confinamiento, que haga una buena mezcla y que sea adecuado al tamaño del confinamiento. Elegir el tipo ideal de animal a confinar. ¿De qué depende el tipo de animal? Que sea macho entero, novillo, hembra, ¿no? Depende de la relación costo-beneficio. Formular raciones adecuadas para los requerimientos, con nutrientes que aporten, con alimentos que aporten buena calidad y cantidad de nutrientes, racionado adecuadamente y distribuido para lograr que el consumo sea voluntario. Y realizar una lectura criteriosa de la batea para corregir la oferta del día siguiente o de los días sucesivos. Nunca desperdiciar alimentos y tampoco que falte comida. Porque si falta comida, la producción no va a ser máxima y desperdiciar alimentos, esto tiene un costo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un confinamiento? Animal bien terminado, bien engrasado y que alguien nos invite a comer estos asados. Muchas gracias. Me disculpan los vegetarianos. Estamos atentos para las preguntas, así como dicen acá todos los colegas. Acá hay una pregunta, doctor. Dice, la ración se repite 3 veces por día. O sea, se fracciona una ración para 3 veces por día. Una ración es la cantidad de alimentos que se ofrece en un día, en 24 horas. Esa es la ración, la definición de ración. Y lógicamente esa ración se parte en 3 o 4 distribuciones diarias, ¿no? Cuando damos la mayor cantidad y generalmente la primera ración y la última ración del día, y menor cantidad las raciones intermedias, que se da media mañana o media tarde. No sé si está contestada la pregunta. Aquí hay otra pregunta, doctora. Doctor Valiente, dice, Sí, doctor, gracias, Lidia. Adelante. el uso de las flechas de arroz en la formulación, ¿qué porcentaje se puede utilizar? La flecha de arroz es un ingrediente alternativo que va a aportar energía en forma de aceite y una fibra que tiene una digestibilidad variable, ¿no? Al tener un residual de aceite muy importante, alrededor de 11%, es un alimento que se enrancia fácilmente, ¿no? Si la relación
Costo-beneficio es interesante, podemos incluir en las fórmulas, pero yo sugiero no pasar del 10% en la mezcla balanceada, no pasar del 10% de afecto de arroz. Doc, otra pregunta. Sí, Pati. Dice, gracias por la presentación y por la clase. Van algunas preguntas. En el caso de acceso de batea en 65 a 75%, ¿no considera que la adaptación podría ser influenciada negativamente, puesto que la literatura muestra que la adaptación es influenciador clave en resultados zootécnicos positivos? Por ejemplo, animales con 8 horas de viaje, donde no todos tienen acceso a la batea. ¿Y cuál es tu opinión? Doctor, antes de contestar, es importante decir también que la persona que hace esa pregunta nos saludó desde el Chaco. Entonces Sí. sería interesante también saber de repente de qué parte del Chaco, porque la pregunta que hace es bastante interesante, 8 horas de viaje, dice. En principio, un confinamiento, bueno, no mencioné aquí por una cuestión de tiempo, debe tener un lugar de descanso de los animales, ¿no? Los animales que han recorrido larga distancia no se mete directo al corral de confinamiento. Debemos tenerlos cerca del corral de manejo en unos piquetes donde le damos fundamentalmente voluminoso. Puede ser heno, puede ser algún silo y muy poco balanceador, ¿no? 3 o 4 días después de recuperar del viaje, ahí recién se arman los lotes y se introduce al confinamiento, ¿no? Lógicamente una ración de acostumbramiento tiene más voluminoso que concentrado, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, dando 80% de voluminoso y un 20% de concentrado en materia seca, ¿no? Por periodo de 4 días e ir aumentando un 20% cada 4 días, ¿no? El espacio batea es por una cuestión de comportamiento de los animales, ¿no? Si los animales no están hambrientos, ¿no? No se acercan todas a la batea. Se acercarían todos a la batea si falta comida, ¿no? Si el consumo no es voluntario, ahí sí se acercarían todos al mismo tiempo en la batea. No sé si satisfizo, si hay alguna cosa más, estoy abierto. Otra pregunta. Doctor, ¿por qué es ideal que una ración contenga hasta 30% de humedad? ¿Sería por la palatabilidad o existe otro motivo de mayor importancia? El alimento muy seco genera mucho polvo. Es porque el bovino respira fuerte. Cuando acerca el hocico al alimento, igual sigue respirando y eso produce unos polvos que en cierta manera va a las vías respiratorias superiores, puede producir unas irritaciones, ¿no? Y atenta a eso contra el confort, digamos, el bienestar del animal. Y el animal no consume al máximo, ¿no? El animal prefiere un alimento relativamente húmedo, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? De su propia naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es el rumiante? Es un herbívoro y la hierba tiene muchísima humedad, ¿no? Doc, una última pregunta y un comentario que dice excelente el asado de la última diapositiva también. Te leo la última. Espero que me inviten. Sí, sí. La última, no es la última, la penúltima pregunta. ¿El uso de algún tipo de probiótico sería relevante? Sí, los probióticos ayudan, ¿no? Y de hecho que son de los pocos aditivos que hoy en día está permitido, ¿no? No hay resultados tan categóricos como utilizar, por ejemplo, un cociostático tipo monensina sódica, ¿no? Donde sí hay un efecto positivo siempre, ¿no? Desde el punto de vista del consumo y conversión alimenticia, y sobre todo en la eficiencia del uso del alimento, ¿no? Con los probióticos los resultados son más dispares, ¿no? Hay resultados positivos como resultados nulos, ¿no? Donde no hay un efecto de los probióticos, ¿no?
Si uno consulta 100 bibliografías hechas sobre probióticos y va a encontrar quizá 20 o 30 publicaciones donde señale que hubo un efecto positivo y otras tantas que no hubo un efecto de los probióticos. No es tan evidente, pero sí, en cierta manera ayuda. En cierta manera ayuda. Hay que ver ahí la relación costo-beneficio, ¿no? Y evaluarlo, ¿no? Evaluarlo sobre todo, ¿no? Porque yo no puedo ser un fantasma y decir sí, usar probiótico y va a tener un resultado positivo, porque no siempre ocurre eso. Otra pregunta, Doc. En el caso de confinamientos a grano entero, ¿no es necesario humedecer el alimento? No, no es necesario. Ahí ya no hay el problema de polvo, ¿no? ¿Por qué? Porque el concentrado proteico viene peletizado, es como un grano. Y por otro lado, el maíz tampoco está ni machacado siquiera, es grano entero totalmente. No hace falta, ¿no? No hace falta humedecer, ¿no? No hay el problema de polvo que se genera con alimentos molidos. Y la última pregunta, Doc. ¿Cuál es la ganancia de peso promedio por día alimentando al animal con solo maíz en grano más el núcleo? Y no se llega a la eficiencia de una ración donde haya fibra, ¿no? Los resultados que yo he visto en más de un año en confinamientos relativamente grandes son en promedio 1,3 kg por día en machos enteros. No sé si hay algo más. Hay uno más. Sí, cómo no. Dice, doctor, como mencionó el uso de grano entero antes que maíz molido barra picado, ¿sería por el efecto polvo o habría otra razón? La gran ventaja del maíz grano entero es que no necesita voluminoso. No necesita forraje voluminoso. Si uno va a hacer, por ejemplo, si va a utilizar ensilado de maíz o de sorgo, necesita hacer agricultura. Y necesita, en primer lugar, cultivar y luego cosechar y ensilar. Si vamos a utilizar fardo como voluminoso, necesitamos también parcela de pastos limpios, sin tronco, de tierra arable, etcétera, en donde cortemos y enfardemos esos pastos, ¿no? Necesitamos bastante espacio. Si se hace con grano entero de maíz, se utiliza muy poco voluminoso. El voluminoso se utiliza solo para los 15 días del periodo de acostumbramiento y en caso que aparezca alguna acidosis de por medio, hay que meter un poco otra vez de voluminoso para reducir o curar de este problema a los animales, ¿no? La gran ventaja es que en poca superficie de tierra se puede hacer sin tener producción de voluminoso o tener que comprar, por ejemplo, fardos de fuera, ¿no? Que tiene un costo también importante. ¿Cuál es la desventaja? Que si en Chicago sube el maíz un 10 o un 20%, podés quedar fuera de competencia, porque hay que acordarse que el 80 al 85% de la ración es maíz. Esa es la desventaja que tiene. Por eso los confinamientos grandes de repente dejan de hacerlo, ¿no? Porque se encareció el maíz. No sé si satisfizo. A ver, hay otro, si las compañeras ayudan. Sí, hay una, en un momento. En desmamantes en confinamiento, ¿sabe algún estimado de ganancia diaria de peso comiendo balanceado más heno?
Y eso se puede estimar, esa ganancia de peso, ¿no? Depende de la mezcla preparada, ¿no? Depende de qué porcentaje sea balanceado de duración y qué porcentaje heno, ¿no? Pues de mamante es un animal con un alto potencial de aumento de peso, ¿no? Hay que recordar que él gana músculo, ¿no? Y es fácil ganar un tejido que tiene 30% de materia seca y 70% de agua, porque el agua pues no tiene energía, ¿no? Es fácil ganar, lógico. Si yo utilizo una ración de 80% de balanceado y 20% de heno, puedo apuntar a ganancia de 1,5 kilos sin problema en un desmamante, ¿no? Hay que recordar que esa ración es más proteica también, ¿no? Va a tener, sí o sí, va a tener más speller de soja, speller de girasol, que una ración de engorde ya, ¿no? Debe tener entre 13 a 14% de proteína bruta la ración frente a uno de engorde que tendría entre 11 a 12% de proteína bruta, ¿no? Varía esa ración. No es conveniente una ganancia alta de peso en desmamantes. ¿Saben por qué? Porque se la engorda, ¿no? Y el objetivo es hacerle crecer a ese animal, y luego engordarlo, ¿no? Es muy interesante el engorde de desmamante, por ejemplo, en los sistemas como producción de ternero bolita. En el caso de la Argentina, por ejemplo, ellos tienen un mercado para un animal de 280 a 300 kilos que le llama el ternero bolita. Ahí sí es interesante darle una ración como el de confinamiento al desmamante, porque con 280 a 300 kilos están gordos esos animales. Otra pregunta, doctor. Hay otra, perdón. En caso de grano, ¿no sería conveniente un 80-20 de entero versus molido por almidón digerible en el rumen y el que pasa directo? Y generalmente o se hace grano entero o se hace mezcla completa de ración molida, ¿no? ¿Por qué? Porque le expliqué cuál es la ventaja del grano entero, ¿no? Si no vas a aprovechar esa ventaja, ¿para qué utilizar el grano entero, no? Porque si uno utiliza grano entero, inclusive su fábrica de ración es algo muy elemental, es algo muy sencillo, ¿no? No necesito molino, solo necesito una mezcladora y un carro distribuidor de ración, nada más que eso, ¿no? O si no, ya entro en molino, es una complicación, ¿no? Lógicamente, el grano entero genera desperdicio, hay que ser consciente de eso. Nunca va a ser tan eficiente como una mezcla, una ración, o un grano machacado, o un grano molido, ¿no? Nunca va a ser en esos niveles la eficiencia, ¿no? Yo les mostré también un silo de grano húmedo de maíz, ese grano está machacado, ¿no? Ese maíz tiene una alta digestibilidad, tiene un altísimo aprovechamiento a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque ayuda ahí la fermentación del silo y por otro lado que el grano está machacado. El almidón está expuesto. Otra pregunta. Sí. ¿Se puede utilizar expeller de coco o coco entero molido como alternativa proteica? ¿Hay experiencia en eso? ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, si hablamos de pele de algodón, perdón, de coco, hay que primero hacer una distinción, ¿no? Está el speller de almendra de coco, que sí es un ingrediente proteico, que puede tener 30, un poco más de 30, 33, 35% de proteína en el mejor de los casos. Por otro lado está el speller de pulpa de coco, que es más energético y voluminoso que otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque su nivel de proteína no supera el 6%. Ambos spellers es muy rico en aceite. ¿Por qué? Porque la extracción de aceite que se hace en nuestro país del coco es mecánico. Entonces queda con un residual de aceite que puede ir entre un 10 a un 15%, ¿no? No podemos abusar y meter mucho en la ración porque el rumiante no soporta más de 6% de aceite en su ración total. Porque hay que tener en cuenta los otros componentes también que tiene aceite, ¿no? En porcentajes mucho menores, pero hay que sumar todo, y la suma del aporte total de aceite de todos los ingredientes de una ración
no debería superar el 6%. El coco integral molido, el tema es que la mayor parte del peso, o proporcionalmente, lo que más espacio ocupa en ese es el carozo. Y el carozo es indigestible. No aporta nada de nutrientes, al igual que la cascarilla del coco, ¿no? De lo que sirve digamos, del coco integral es su pulpa y su almendra, ¿no? El resto no. Finalmente no va a aportar ni energía ni proteína en proporciones importantes, ¿no? Y necesita una maquinaria tremenda para molerlo y mucha energía. Otra pregunta dice, hablando de maíz molido en milímetros, ¿verdad? De diámetros, ¿cuál sería el tamaño ideal? Ya que si es muy fino, normalmente suele causar acidosis. No hace falta que sea fino. Basta machacarlo, romper en 3 o 4 partes de grano. Es suficiente, ¿no? Puede ser un molino grueso. No hace falta que sea polvo. Yo hablé de los desmamantes, por ejemplo, que aprovechan muy bien el grano entero, ¿no? Porque ellos mastican bien. Por eso nomás. Creo que terminamos. Acá, la doctora Dila dice, la doctora hace una aclaración sobre las máquinas que separan el carozo de la almendra y la pulpa de coco, pero el contenido de aceite es alto sobre el expeller. Sí, la separación no es perfecta. Por eso también la fibra tanto de la almendra como de la pulpa es alta, ¿no? Porque esa separación no es perfecta, es una separación mecánica, la que se hace en la industria. Y por otro lado, muchas veces el carozo se pega también, se pega sobre todo a la almendra, ¿no? Y cuesta mucho eso en la industria separarlo. Algún residuo carozo siempre va con el expeller de almendra de coco más que con la pulpa. Porque Acá dice, ¿cómo se calcula el porcentaje de urea en la ración? Supongo que es la pregunta. generalmente los límites máximos de urea que entra en la ración es de 1 a 1,3% y no más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un compuesto fácilmente tóxico, puede producir la intoxicación por amoníaco, entonces no supera un nivel seguro de 1%, ¿no? 1,2, 1,3% es un nivel un poco más riesgoso, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta también que el nitrógeno proveniente de la urea no supera el 30% del nitrógeno total de la ración. Hay otra pregunta de nuevamente Pecuarias Mar, que es la persona que nos está siguiendo desde el Chaco y agradece la respuesta y pregunta en cuanto a los parámetros más importantes en resultados en confinamiento. Opina que considera que el costo por kilogramo de carcasa producida termina siendo más influenciador en el lucro que la ganancia de peso vivo. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Me parece un punto más fino para medir el resultado operacional del confinamiento. Entonces, costo por kilogramo de carcasa antes que ganancia de peso vivo. Tiene razón, así mismo, porque lo que vende el productor, ¿qué es? El productor vende carcasa, ¿no? Y bueno, lógicamente es afinar y calcular cuánto me cuesta cada kilo de carcasa producido en un confinamiento, es mucho más importante que los kilos de peso vivo. Por eso también es muy importante en el confinamiento cuando vamos a pesar, hacer el ayuno técnico.
no pesar el animal con los préstamos cargados. Ese ayuno técnico consiste en dejarles por lo menos 14 horas sin alimento, ¿no? Para no tener una influencia grande del contenido ruminal sobre el peso, ¿no? En ese caso, lógicamente, ese aumento de peso está más relacionado, digamos, con el aumento también de carcasa, no de contenido digestivo nomás, ¿no? Pero en definitiva, lo importante es llegar hasta ese punto, ¿no? A evaluar cuánto me cuesta cada kilogramo de carcasa producido, siendo que el biorío me paga por esos kilos de carcasa. Qué gusto. Dice, destino pues, doctor, de acá de la Pecuaria Smart, dice, gracias por la respuesta, gracias por el tiempo que nos dan y saludos. Estamos un grupo de exalumnos de la FCB mirando su charla desde Alto Paraguay. Un abrazo. O sea, Muchas abrazo a los gracias. abrazo a los colegas de allá de Alto Paraguay. Y síganos, que seguimos todavía con el tema de las charlas, ¿verdad, doctor? Después va a continuar diciendo qué temas vamos a abarcar. Sí, acá hay muchos especialistas que pueden hablar de cosas importantes, ¿no? Sí, yo creo que el departamento tiene mucho que dar, ¿no? Somos todo un equipo de trabajo ahí, aquí dentro. Y bueno, un gusto llegar a Alto Paraguay porque yo no salgo de esta pieza prácticamente, estoy todo el día por acá encerrado, ¿no? Y poder contactar con colegas que están tan lejos es un gusto y es una oportunidad que nos da también la tecnología, ¿no? Gracias por todo. Aquí el doctor Edgardo Rivero pregunta sobre la caña de azúcar, si es posible que es posible agregarla a una ración. Caña de azúcar se utiliza en los confinamientos, ¿no? De hecho que se puede ensilar la caña de azúcar también, la planta entera de caña de azúcar. Y también se utiliza lo que es el bagazo de caña de azúcar cuando hay confinamiento, por ejemplo, que está cerca de una usina productora de alcohol. Se puede utilizar, pero sería como fuente de fibra, como voluminoso. Hay otra pregunta, doctor, que habla de si podrías comentarnos algo sobre el uso de la cebada, es de Malta de seguro, la cebada de cerveza. No la que está en botella ya, ¿no? No sé, no, por eso cebada de cerveza, imagino que ha de ser a precio de cebada, es de Sí, Malta. bagazo de cebada seguramente, recibo de cervecería, ¿no? Es un alimento de concentración media de nutrientes, ¿no? Un nivel de proteína que es más que los cereales. Es una fuente de fibra también, no es una fibra muy efectiva porque ya está desmenuzado, digamos, la cebada, ¿no? Y es una opción de un ingrediente alternativo que puede entrar en cierto porcentaje de la ración húmeda, toda vez que estemos cerca del panel, cerca de la cervecería. Bueno, creo que es la última pregunta. Muchísimas gracias, profesor Oscar Valiente. Excelente la disertación. Muchas gracias nuevamente. Doctora Luz. Sí, aquí estoy, doctora. Bueno, continuamos. Sí, desde ya muchísimas gracias a todos nuevamente, al doctor, a la doctora, al departamento, así como estaban comentando con el tema de esta oportunidad que es para todos y una manera también de reencontrarnos y darle provecho a esta virtualidad que es muy importante hoy en día. Nada más que acotar por el tema de los formularios, estaría llegando prácticamente dentro de una hora y media, entonces a todos los participantes.
De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora, al equipo de bromatología. Así que tengan un buen resto de jornada para todos y que pasen de lo mejor y por sobre todas las cosas a cuidarse mucho. Muchas gracias, doctora Luz, por el apoyo de extensión a través de su persona. No hay de qué, para eso estamos con gusto, doctor y doctoras. Y muchas gracias a todos los compañeros del departamento también por el aguante y por el apoyo. Muchas gracias nuevamente, doctor, y a todo el equipo del Departamento de Nutrición Animal, muchísimas gracias. También al Departamento de Extensión por su constante apoyo. Muchas gracias, la persona de la doctora Luz Jiménez. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana que tenemos otra charla. Le vamos a estar haciendo llegar. Le esperamos a todos nuevamente.